Esta gestión de documentos o información documentada básicamente cubre dos aspectos. Antiguamente, en las normas anteriores, pues había un capítulo para el control de procedimientos o control documental y otro para control de registros. Aunque la definición de documento, la definición de la 9000, la norma ISO 9000, pues es simplemente que es una información y su medio de soporte. Entonces, pues un documento realmente, la definición de documento no hace diferencia entre procedimiento y registro, pero en el control sí se diferencia. Entonces, el control de la información documentada general que aparece aquí eh, es, aplica igual, aplica igual tanto para procedimiento y para registro. Yo debo tener un procedimiento, debo tenerlo, eso lo pide la norma, eso no ha cambiado, eso no va a cambiar la nueva norma. Ambos se deben crear, ¿cierto? Aunque pues el registro tiene una creación doble, porque un procedimiento, debo tener un procedimiento para creación de documentos, yo debo crear también un procedimiento, pero un registro pues tiene como instancias, porque yo primero un registro, tengo una lista de asistencia, el formato se ha creado como documento, como procedimiento, es decir, que ese formato alguien lo revisó, lo aprobó, que tuviera determinadas casillas, formato vacío, y ya el formato diligenciado, la lista de asistencia ya diligenciada, pues ya es un registro. Entonces, digamos que el control de la información documental pide un procedimiento, ambos se crean, en ambos yo debo tener recursos, me refiero pues archivadores, computadores, y en la nueva norma pues va más allá que utilizar tecnologías de información, software e inclusive IA, inteligencia artificial, que realmente eh, está incluyéndose. Y debe asignar responsabilidades, porque yo no puedo, cualquier persona no puede llegar y apurar un documento, o cualquier persona no puede llegar y hacer el registro. Entonces debe definirse responsabilidades que se definen en los mismos procedimientos. Ahora, los procedimientos de referencia a documentos, ¿sí? Los que se controlan como referencia, y cuando hablo de referencia es porque, digamos, una lista de precios, un instructivo, un manual, un mapa de procesos, sirven de referencia para hacer una actividad, ¿sí? Entonces ese documento, pues, se debe crear, alguien lo debe hacer, que es como crear la ficha de nacimiento de ese documento, código, de qué área pertenece, ¿sí? Para que sea único, no se confunda con otros. Ese documento se debe editar, revisar y aprobar, vamos a ver ahora, y puede haber un control en la distribución y su actualización. Porque pues un procedimiento instructivo, pues si es versión uno pues nunca va, durante 10 años al menos debe haber evolucionado a otras versiones. Y los registros, pues digamos también, digamos ya cuando vamos a crear un registro a partir de un formato, eh, que hay algo, es algo la claridad, un formato pues se creó como documento de referencia. Ese documento, digamos ya creado, una lista por ejemplo, una lista de asistencia que se evidenció, ya sería un registro, pero si ya tengo 1000 listas de asistencias, pues ya necesito yo clasificarlas, indexarlas, que es como un orden, para poder archivarlas tanto física como o digitalmente y también tener un control, ¿sí? Pues un control, porque no voy a archivarlas ilimitadamente, tener un control de ese archivo, tanto físico como digital, ¿no? Ahora, el tema de la ficha, eh, la creación, por ejemplo, el procedimiento o el formato para el registro con una lista de asistencia, pues debe tener una ficha. En el ISO 1 pues aparece esta forma, ¿verdad? Donde pues contiene la ficha del documento. El código, que en algunas organizaciones pues puede incluir el sistema de gestión, 114.028, el proceso, por ejemplo aquí el proceso, en ese caso es soft, y unas iniciales para el tipo de documento. En ese caso, un estándar de operación, le dijeron que eran POE, entonces se llama así. Es un código pues muy largo, hay códigos cortos, largos, pero al fin debe haber
un nombre, una ficha, como yo tener la cédula, donde ese formato, ese procedimiento no se pueda confundir con otro. Y obviamente pues va a tener una versión porque en la actualización lo debe tener. En ese caso, unas responsabilidades para el que lo hace, quién lo revisa y quién lo aprueba, básicamente. ¿Sí? Esta información documentada, que vuelvo y repito, puede ser de referencia o registros, ¿cierto? Eh, ¿Cómo vamos a entrar en detalle cuál sería el control? Pues para, bueno, aclarando, pues ya vimos que un documento de referencia, pues como un procedimiento instructivo, son referencia para realizar actividades en cualquier etapa del PHBA. Si en un proceso, pues en un proceso, por ejemplo, de recursos humanos, pues yo necesitaré, pues, por ejemplo, un plan, por ejemplo, un programa de capacitación. Ese programa de capacitación hay que revisarlo y aprobarlo, debe tener recursos. Entonces, ese programa o ese debe tener ahí, por ejemplo, en la etapa de planeación, ¿cierto? O en el hacer un instructivo, por ejemplo, cómo hacer la selección, o en el verificar cuál es el procedimiento para yo evaluar, por ejemplo, el personal, las competencias, podría tener un procedimiento. O en el actuar, un procedimiento, por ejemplo, para crear descargos, ¿cierto? En el actuar, en descargos a personal que no ha cumplido o que, digamos, no ha cumplido parámetros o requisitos de la organización. ¿Sí? Entonces, ahora, la norma en algunos, solamente, no en todas las operaciones de PHA exige procedimientos, eso ya es discrecional y depende de la cultura de la organización. No es que hay empresas que apenas tienen un nivel de madurez poco de calidad y resulta que solamente tienen 5 o 7 procedimientos. Es como al revés, cuando la empresa apenas está empezando debería tener muchos procedimientos para crear disciplina y si hay una cultura, digamos, ya muy grande, están muy interiorizados, pues yo puedo ya hacerlo más práctico, ir disminuyendo el tipo de procedimientos o instructivos, no al revés. En los registros, estos registros, que también es información documentada, pues ya habíamos hablado, pues están en un medio soporte que puede ser pues un formato en papel, pero también un archivo digital. Y son la evidencia de la realización de esa actividad en cualquier etapa del PHBA. Por ejemplo, la norma es nueva, no hablan de manual de calidad, no hablan de manual de seguridad. Yo podría en mi planeación, lo que es, en vez de tener un manual, podría tener un video. Pero ese video no puede ser un video cualquiera, pues, si un video que debe tener unas formas que deben ser aprobadas. Ahora, todas esas evidencias o esos registros deben tener unos controles, ¿sí? Empezando, vamos a arrancar con los documentos de referencia o los procedimientos para que lo identifiquen más fácilmente, pues deben tener mi procedimiento interno, que pues debe ser documentado por escrito a gente que no conoce los procedimientos documentados. Debo asegurar que la elaboración sea idónea, pues que una persona que conozca de la actividad, por ejemplo, pues lo haga, que alguien revise que es adecuado y que alguien apruebe que ese instructivo, ese procedimiento, digamos, se autoriza su aplicación en la empresa. O sea, hay una aprobación que es como más administrativa. Ahora, esa aprobación también podría ser de una persona que tiene mucho conocimiento y aprueba y revisa esto. Este ciclo se llama, digamos, gestión, esta es la gestión documental, donde se elabora, se revisa y se aprueba el documento. Y obviamente un documento pues debe tener una actualización, ¿sí? Debe ser actualizado el documento porque el documento pues no va a estar solamente toda la versión, digamos, todo el tiempo va a estar en la versión 1, ¿no? Debe haber, digamos, versión 2, versión 3, diferentes versiones que puedan tenerse. Ahora, respecto a lo que son los registros, que son evidencias digitales, puede haber también debe haber también unos controles, básicamente, que a diferencia de la elaboración y la revisión y aprobación, acá se debe controlar la integridad, o sea, que ese registro pues no sea modificable, se puede controlar su clasificación, pues, si yo tengo mil listas de asistencias, pues deben estar clasificadas con algún criterio y deben estar indexadas también de alguna manera.
¿sí? Entonces, digamos que ese control de documentos, aquí vamos a llegar a una conclusión donde pues eh, en ambos, para ambos, tanto documentos de referencia como para registros, pues debe haber una conservación final, pues debe brindarse unas garantías de seguridad de la información, que la seguridad de la información pues son las llaves, ¿no? A veces eran las vitrinas, los candados, ahorita ya son sistemas sistemas de control, contraseñas, de sistemas de información, seguridad de la información electrónica, una disposición controlada. Pues antes eran, digamos, firmas o listas de que yo le entrego a usted, etcétera. Ahorita ya es distribución controlada a través de un software. Y accesibilidad con permisos y restricciones, porque todo el mundo no puede ver ni tanto documentos de referencia ni registros. La empresa debe tener registros confidenciales que no todo el mundo debe tener acceso. Y por supuesto, pues toda esa información que va creciendo, pues debe tener una seguridad, un respaldo, una seguridad, un backup de que la información no se vaya a perder, ¿sí? Básicamente estas informaciones, digamos acá en el sistema de información, ambos, digamos, el control de documentos lo cumplimos acá en la parte de procesamiento. Cuando los documentos de referencia, pues controlamos qué personas están editando, revisando, aprobando un documento, ¿sí? Y pues esta revisión de aprobación debe ser, digamos, eficiente. ¿Por qué? Pues un procedimiento no podría demorarse pues 6 meses en hacerse, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en el sistema de información para controlar este tema del control, los administradores pueden ver acá al final los documentos sin procesar o vencidos que se han detenido de alguna manera. Pues ese es un demo aquí a nivel de ejemplo, digamos ese documento ya en aprobación por el señor Carlos Chicaiza desde febrero 29. Sería, digamos, estamos ya al 2025, pues sería casi un año. Entonces acá el sistema de información permite gestionar y acelerar o enviar correos a todas las personas que tienen documentos ya muy vencidos con un solo clic aquí para que las personas, digamos, lleguen un correo diciéndole, vea, apruebe o revise o autorice ese documento, ¿sí? Porque pues la gestión documental es un documento que debe ser actualizado y no también pues pertenece, también durará, digamos, años, ¿cierto? Años y años un documento en proceso de elaboración o en versión uno, con versión inicial, versión sin revisión, ¿vale? Ahora, el tema de los documentos, ya pues aquí hay un listado maestro que garantiza pues obviamente su distribución, pero digamos yo puedo distribuir o saber qué un documento quién lo debe tener y quién no lo debe tener. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, información confidencial o procedimientos que son, digamos, know-how de la empresa internas, pues yo podría solamente controlarlo para que solamente algunas personas lo pudieran ver. Entonces, voy a lo que son permisos de documentos o permisos del usuario, de quienes pueden tener acceso a esos permisos, a esos documentos, quienes pueden tener permisos, digamos, a determinados documentos o en determinado proceso en gestión comercial, quién puede tener, digamos, acceso a esos documentos y quién no, ¿sí? Entonces aquí yo puedo, digamos, decidir quién puede tener, digamos, acceso a determinados documentos, solamente esas dos personas, o por el contrario, no tienen acceso, ¿sí? Esto es importante la distribución. Cuando es en papel, pues yo tendría que hacer esto de manera con una lista de asistencia o un sello, una firma que la persona, digamos, revise de una firma y que recibe el documento. En seguridad, en ARMON ISO 45001 es muy importante este tema porque hay organizaciones donde, digamos, si aquí, digamos, Geneli, digamos, tuvo un accidente, pues, y ella va a decir, no, yo no conocí el procedimiento, pero si yo tengo una evidencia que se le entregó y que ahí está distribuida, pues, eh, digamos, estoy salvando una responsabilidad de que por lo menos lo conocía. Pero si yo no, si las personas no lo conocen, ese es malo los extremos, ¿no? Todas las personas deben conocer los procedimientos pertinentes, los que deben conocer,
no conocer lo que no debe, pero lo que debe conocer, sobre todo lo que tiene que ver con sus procesos o actividades, o por ejemplo, procedimientos transversales como la seguridad, deberían sí de conocerlos, ¿sí? Por responsabilidad de la empresa. Entonces, digamos que este tema del control documental que es que aquí pues que estamos viendo aquí en el tema de la, de la elaboración, revisión y distribución, ¿sí? La disponibilidad controlada en la red, pues es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Ahora, en lo que tiene que ver con los registros, pues los registros también tienen que tener una clasificación, una indexación de alguna manera. En la nueva norma, digamos, respecto al tema en el programa, en el ISO 1, hemos incluido el tema de eh, clasificación de temas y subtemas, donde yo puedo clasificar un registro. En este caso, estamos hablando ya del listado maestro de registros, no documentos, sino de registros, para poder clasificar un documento, ¿sí? De acuerdo a la temática interna o a subtemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, este documento que podamos tener aquí, digamos, en empresa de vigilancia, un instructivo, pues, digamos, este registro yo debería clasificarlo de acuerdo a unos criterios o a unos subtemas para que esté, digamos, así archivado. Esto, digamos, simula lo que son los archivadores, porque la información, digamos, no puede estar distribuida en una carpeta general, sino que algunas personas deben, yo debo garantizar el acceso a esos registros de una manera organizada, básicamente. Y el tema de la seguridad de la información, pues básicamente es que, o la integridad aquí, la información también y la seguridad de información general, tanto procedimientos como documentos, pues se tiene que ver con que un documento pues no debe tanto procedimiento como formato no debe permitirse que sea modificado, ¿no? Si, por ejemplo, si tengo un instructivo X, pues no podría yo modificarlo. Si yo quisiera limpiando, no lo quisiera modificar. Y también, digamos, si tengo registros, digamos aquí registro, aquí ya tiene este candado porque ya fue terminado y grabado, pues no debería tener, no podría modificarse, ¿sí? No podría modificarse, a diferencia que si yo, por ejemplo, tengo esto en Excel, digamos, que pues yo podría, digamos, una persona decir, no, pues una actividad el martes yo la hice, ok, ponerme un chulo ahí de yes o X o cambiar, digamos, información de quién lo hizo. Entonces, digamos, por ejemplo, en la empresa en una portería, pues, es muy importante, digamos, la responsabilidad es que los registros permanezcan seguros. Entonces, aquí, por ejemplo, se garantiza esta información. Eh, Básicamente, esto tiene que ver con los registros, que es bien relevante, ¿sí? Y algo importante en la nueva norma, en la 2025, pues ya se mirará, yo les decía que el tema de registros, información documental, yo puedo usarlo de papel, pero la norma nueva ya pues se actualiza con todos los avances que tiene la información, la tecnología, entonces ya hablamos de digitalización, de IA, de registros digitalizados o tener tecnología de la información de cómo voy a actualizar esos procedimientos básicamente. ¿Sí? Bueno, hablando de los temas de gestión documental, pues digamos aquí está la gestión documental, cuando hablamos de edición en documentos de referencia, pues un documento debe ser editado, revisado y aprobado en al menos tres etapas y las personas idóneas pues deben permitir, digamos, hacerlo en cada una de sus etapas. Es importante la edición documental de que las versiones, que los documentos estén actualizados con las prácticas que se estén haciendo, o también, digamos, algunos documentos ponerles tiempos para definir cuándo se deben, digamos, actualizar, ¿sí? Digamos, podría decir, no, cada 2 años al menos revisarlo, de que el documento a ver cómo está con las prácticas, por ejemplo, comerciales, por ejemplo, un procedimiento comercial podría revisarse cómo está con las prácticas comerciales en el momento y pues esto lo puede definir
la misma empresa como un control, cada, digamos, proceso lo puede tener, que estamos hablando aquí de la vigencia. Esa es la vigencia. Es decir, que esta vigencia, si esta vigencia aquí, por ejemplo, se pone en rojo, o la vigencia, por ejemplo, la vigencia ya apareciera aquí 2000, por ejemplo, 2019, significa que el documento no es vigente y ese documento debería ser revisado, ¿no? Debería ser revisado, por ejemplo, ¿sí? En el formato que sea, básicamente. Eh, en la edición de registros, pues la edición de registros es, están las cuatro etapas. Ahorita mencionamos un documento se crea, pues debe tener un código, una identificación, ¿cierto? Eh, el- Debe clasificarse por temas, subtemas, debe estar indexado, ¿sí? Que eso digamos, si esto se maneja por carpetas, pues en físico, pues debe tener todo un control, unas matrices que definen de dónde está el documento. A veces uno va a buscar un registro y no sabe dónde está. Entonces, es más fácil hacerlo en forma digital, pero debe parametrizarse eso. Y obviamente el archivo eh, para disposición final. Obviamente en archivo físico es más difícil porque tengo que hacer movimientos de archivos, quemar archivos, picar archivos, tener controles de responsabilidades de quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo bota. Y también aplica en el tema de digital porque también tiene, digamos, un control que, digamos, debo especificarlo, ¿no? Es muy importante. La identificación de los registros, pues, eh, relevante. Los registros, pues, yo saber, digamos, cómo están clasificados, qué identificación va a tener. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los archivos en el sector estatal, hay normas, por ejemplo, el Sistema General de Archivo de la Nación, digamos, define normativas como la Ley 594 del 2000, donde pues toda la información archivística de cualquier organización con el Estado lo debe hacer, ¿sí? Entonces eso recoge también parámetros de la norma ISO, donde debe haber una gestión documental para garantizar la disposición final y el archivo de acuerdo a unos parámetros de esta misma ley. Eh, básicamente, pues es eso. Y el tema de los listado maestro de registros, pues también hay listado maestro de registros. Por ejemplo, aquí en el ISO 1 podemos ver que ya se puede clasificar los temas, subtemas de registros. Cuando hablamos de registros, por ejemplo, digamos una lista de asistencia, un informe de auditoría interna o registros que el usuario pueda realizar. Y la indexación, pues, es el orden, cómo lo voy a clasificar de cronológico. Por ejemplo, aquí pues puede ser una fecha cronológica o por otros tipos de contenidos, básicamente que pueda tener. ¿Sí? Esta información es bien importante para tenerla en cuenta. Va a haber una pues, capacitación en el tema de control de registros para poder clasificar o por lo menos saber cómo manejar esta herramienta de control de registros, que aquí aparece listado control de registros, cómo se crea esta listado maestro de control de registro. Mire que aquí aparecen eh, tiempos de frecuencia de retención, inclusive me sirve para físico, ¿no? Podría tener un documento físico, pues colocarlo aquí para que él pite que ya hay que cambiarlo o que hay que mandarlo para archivo muerto. Cuando cumplan estas fechas que están ahí en naranja, significa que hay que moverlo, ¿sí? Básicamente. Y algunos criterios y controles para un documento, pues, desde la creación, poderlos clasificar de acuerdo eh, a temas y subtemas que yo pueda tener antes de grabarlos y que ya el documento solamente pueda ser visible para consulta una vez ya esté clasificada esta información, básicamente. Esa era la información general que íbamos a realizar en el día de hoy. Muchas gracias por la atención.